Encarnación Rojas Gisbert. Soy estudiante de la carrera de Derecho, estoy en segundo semestre en la Universidad Privada Franz Tamayo. El tema que hoy les vengo a presentar titula La Constitución, los dientes de la libertad de la gente. Empecemos. Tal como lo dijo George Washington, las armas de fuego son las segundas en importancia tan solo después de la Constitución. Ellas son los dientes de la libertad de la gente. Los temas que abordaremos hoy tratarán acerca del poder constituyente, poder constituido, los elementos de la creación de un Estado y asimismo el poder constituyente en Bolivia. Por otra parte, empecemos definiendo al poder constituyente desde su origen. Este nació en la ciudad que hoy en día conocemos como Francia, que se desembocó en la etapa de la Revolución Francesa, misma que ocurrió en 1789, el cual marcó un nuevo inicio. Dentro del mismo es importante mencionar al autor Emmanuel Sieyès. Sus ideologías se elaboran en un contexto histórico determinado. Aludiendo a ese contexto, podemos hacer referencia a la monarquía en Francia, donde era muy sobresaliente el Parlamento, el cual tenía tres órdenes fundamentales: la nobleza, el clero y el tercer estado. Es allí donde entra Emmanuel Sieyès, con su obra denominada ¿Qué es el tercer estado? Esta obra estaba dedicada a responder del por qué se necesitaba una constitución. Ahora sí, hablemos acerca de la definición del poder constituyente. Según Carl Schmitt, nos indica que el poder constituyente es la voluntad del pueblo de dotarse de una constitución, al igual que José Antonio Rivera, al igual que Pedro Néstor Sagües. Pero, ¿qué nos dice Sieyès? Para Sieyès, cuando hablamos de poder constituyente, hacemos referencia a la voluntad política que determina la existencia de una unidad política. Sin embargo, Jorge Reinaldo Vanossi señala que el poder constituyente es la voluntad primera de un pueblo que no ha tenido organización jurídica o aquella que quiere tenerla. Sin embargo, Carlos Sánchez Viamonte define al poder constituyente como la soberanía originaria. Dentro del mismo es importante mencionar a Sánchez Viamonte, quien indica que las características del poder constituyente son las siguientes: originaria, extraordinaria, suprema y directa. Dentro del mismo podemos hacer referencia que estas características son también denominadas como la naturaleza jurídica del poder constituyente. Por otra parte, hablemos de la Constitución. La Constitución en sí es la norma o ley fundamental de un Estado, pero para Sartori, la Constitución es una estructura social política a través de la cual nosotros nos organizamos. Pero ¿qué nos dice Kelsen, citado en el texto de Juan López en 2019? Señala que la Constitución puede ser visto desde un sentido formal y un sentido material. Material porque está constituido por los preceptos y las normas que lo regulan y las normas jurídicas. Sin embargo, en un sentido formal, viene a ser directamente una Constitución. Pasemos a otro punto, la clasificación de los poderes. Tenemos al poder constituyente originario y al poder constituyente derivado. El poder constituyente originario también recibe el nombre de poder constituyente fundacional, porque su objetivo es crear lo que es una constitución. Empecemos por su clasificación. Se deriva en fundacional y posfundacional. Fundacional porque va a crear lo que es una constitución y posfundacional va a actuar después de la creación de esa constitución. Vayamos a los elementos. En el texto de Juan Pérez, publicado en 2010, nos indicaba que la voluntad política es la suma de los intereses de una sociedad. Sin embargo, la efectividad hace referencia a toda la realidad vivida en un determinado momento. Ahora, pasemos a la legitimidad. Según Carlos Rúa Delgado, la legitimidad es el ejercicio del poder político en el Estado social. Por otra parte, tenemos al autor Guillermo Ferrero, que este autor indica que la legitimidad aparece como una necesidad de justificación de poder político. Dentro del mismo podemos hacer referencia a la legitimidad de obra, de ejercicio y de origen. La legitimidad de origen principalmente se basa en el ejercicio del poder con el apego al Estado. Sin embargo, cuando hablamos de la legitimidad de ejercicio, hacemos referencia al obrar, a los presupuestos de lo que es la obra. Sin embargo, a la legitimidad de obra hacemos referencia principalmente a las condiciones o a los condicionantes de actuar. Por otra parte, veamos al titular.
¿Quién es el titular? Cuando me refiero a titular, quiero decir quién es el que va a ejercer este poder. En sí vendría a ser el pueblo o la misma comunidad. Los límites del mismo son, según Emanuel Sieyes y Linares Quintana, este no tiene límite, pero sí puede tener límites hablando de una manera extrajurídica, hablando de los límites ideológicos y los límites estructurales. Hablamos de los límites ideológicos cuando hacemos referencia principalmente a lo que son en el ámbito axiológico, el cual vendría a ser una ideología. Sin embargo, el segundo hace referencia al ámbito social, los cuales son el sistema productivo, aludiendo respectivamente a las clases sociales. Hablando de poder constituyente derivado, lo definimos como conocido también con el nombre de reformador, y su característica principal es que este va a actuar después del poder constituyente originario. Es importante mencionar al mismo al autor Quiroga Lavie, quien señala que no existe una diferencia entre el poder constituyente originario y derivado, por el mismo hecho que el poder constituyente derivado puede cambiar una constitución tanto como el poder constituyente originario, en su texto publicado el 2005. Pero, ¿quién es el titular de ese poder constituyente? Según Reinaldo Vanossi, puede dividirse en tres teorías: el sujeto unipersonal, colectivo y el sujeto compartido. Por otra parte, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cuál es el destino del poder constituyente una vez que ya se haya aprobado la Constitución? Pues la respuesta es que al momento de la Constitución ya haya sido dictada, el poder constituyente desaparece, dando lugar al surgimiento de los poderes constituidos. Los límites. Dentro de los límites tenemos a los autónomos y a los heterónomos, los cuales los explico de mejor manera en mi ensayo. Por último, tenemos al poder constituyente en Bolivia, el cual lo podemos dividir en tres etapas fundamentales. La primera etapa es el nacimiento del Estado, en el cual, después de la batalla de la independencia en Bolivia, el mariscal Sucre emitió el decreto del 9 de febrero de 1825, en el cual se especifica la convocatoria al ejercicio originario, o como nosotros los conocemos, al poder constituyente. La segunda etapa aún continúa con el procedimiento rígido. A esto hago referencia que para reformar la Constitución aún se tenía que hacer un procedimiento muy rígido. La tercera etapa, y en el siglo XXI, se vivió una crisis política debido a que, uno, existió el fraude electoral en las elecciones de 1989. Segundo, se intentó descabezar a la Corte Suprema de Justicia. Otro aspecto esencial dentro del mismo es la cuarta cumbre política convocada por Jaime Paz Zamora, en el que pide un Congreso Nacional. Asimismo, mencionemos a las reformas en Bolivia. Como datos interesantes, podemos mencionar a Ricardo Guzmán, en su texto titulado Apuntes de la Reforma Constitucional en Bolivia, menciona que en el 2004, siendo más específicos el 20 de febrero, se incorpora a la Constitución una figura de reforma total, tal y como lo indica en el siguiente texto. Y para concluir, en sí, podemos decir que, hablando de Bolivia, se han desempeñado de igual manera batallas, guerras, revoluciones que otros países para poder llegar a alcanzar la soberanía. A manera de conclusión, podemos decir que la finalidad de la Constitución es crear un soporte jurídico de toda la nación, sostener las ideologías que el pueblo en sí mismo, de su sociedad, de su cultura, su tradición, así como su forma de gobierno, régimen e instituciones. En lo personal, creo que una constitución es fruto de una coyuntura histórica. Por ello, su creación es fruto de una continua lucha ideológica y en ocasiones también armadas, que buscan romper un régimen anterior y proporcionarnos uno nuevo y una mejor opción. Cada constitución tiene un propio matiz y una historia y su propia lucha. Por eso finalizo con este ensayo con el siguiente pensamiento de Isócrates, el cual nos señala que la Constitución es el alma de los estados. Muchas gracias.